El santuario de la Virgen de Guadalupe, venerada aquí en España durante siglos, fue visitado en junio de 1493 por Cristóbal Colón. Colón, pocas semanas después de regresar de su gran viaje de descubrimiento, vino a pagar una deuda. Había pedido ayuda a la Virgen de Guadalupe durante una gran tempestad en su viaje de vuelta. Ahora venía para dar gracias por haber sido salvado. Pero también pensaba en el futuro. Solo días antes de su visita, el Papa había concedido a España el dominio de las tierras que Colón había descubierto, a condición de que sus gentes fueran cristianizadas. La Virgen de Guadalupe era la patrona de los que luchaban por difundir el cristianismo. Ahora Colón estaba a punto de llevar esa lucha a través del océano. Antes de que se fuera del monasterio, los frailes le pidieron a Colón que le diera el nombre de Guadalupe a una de sus islas. Claro que aceptó. La Virgen de Guadalupe iba a tener mucha más importancia en las nuevas tierras que el nombre de una soleada isla del Caribe. De ser la patrona de la conquista, iba a transformarse en la protectora de los conquistados. Una nueva Virgen para una nueva España y un nuevo pueblo. Al dejar el monasterio para embarcarse en su misión, Colón pasó a través de pueblos dominados por los castillos reconquistados a los musulmanes. Los jóvenes de estos pueblos buscaban nuevas tierras que conquistar. Muchos se enrolaron para acompañar a Colón. Otros, niños todavía el día que pasó Colón, lo seguirían en años venideros, como Francisco Pizarro, conquistador de los incas. Y el hombre que vencería a los aztecas, Hernán Cortés. Armada con la cruz y la espada, y con una suprema confianza nacida de la reconquista de sus propias tierras, España estaba a punto de emprender la conquista de América. Zarpó Colón de Cádiz a finales de septiembre de 1493 con una flota de 17 navíos, entre ellos la Niña del primer viaje. Embarcados en la flota iban entre 12.000 y 14.000 marineros, soldados y colonos. A la mayoría de los colonos les pagaba la corona, pero por supuesto lo que realmente los atraía era la posibilidad de conseguir grandes riquezas, especialmente oro. Venían también unos 200 caballeros voluntarios, que lo que buscaban era la aventura y la gloria, y también oro. Además iban a bordo soldados, administradores, contadores, artesanos y agricultores. Llevaban caballos, animales domésticos, semillas y herramientas. Todo lo necesario para plantar un pedazo de España en lo que todos, incluso Colón, pensaban que era la costa de Asia. Llamó el almirante Dominica a la primera isla que divisó por ser Domingo. Una isla más grande hacia el norte pasó a ser Santa María de Guadalupe en honor de la Virgen que recientemente había visitado. La flota ancló allí durante varios días. Navegando arriba de las Antillas Menores, Colón visitó Santa Cruz, explorando luego las Islas Vírgenes. Siguió Puerto Rico y otra breve parada antes de que la flota se encaminara hacia la isla de la Española y al fuerte de la Navidad. La flota llegó al atardecer. Fue un momento de gran expectación. Los 39 hombres que Colón había dejado atrás hacía 8 meses, con su amigo indio, el jefe Guacanagarí,
debían para entonces haber amasado una pequeña fortuna en oro. Se dispararon salvas y se encendieron antorchas, pero nadie contestó. Por la noche llegó un indio en canoa con regalos de Guacanagarí, pero también traía una historia trágica. En tierra no había ni oro, ni fuerte, ni gente. Parece que una vez solos, los españoles se pusieron a rondar por la isla, tomando oro y mujeres a su antojo. Y un cacique del interior resolvió vengarse y los mató a todos. Colón, profundamente desconcertado, dio la vuelta hacia el este y sus 17 navíos lucharon contra viento y marea en busca de un lugar nuevo y más seguro para establecer su capital colonial. El 2 de enero de 1494, la flota al fin encontró protección bajo esta península contra los implacables vientos de levante. 17 ganchos fueron al fondo y Colón decidió construir aquí la primera ciudad europea del Nuevo Mundo. Por su reina, llamó Isabela a la ciudad. Hoy, el arqueólogo venezolano de 80 años de edad, José María Cruxent, trata de recuperar, a propósito del 5º centenario, algún vestigio de la ciudad que Colón fundó. Esta es una roca en la que hay marcas de golpes de pico de un español. ¿Lo veis? Marcas de golpes de pico en el coral es casi todo lo que queda de la Isabela. Tan fugazmente sobrevivió la ciudad. Fue en la Isabela donde la suerte de Colón empezó a cambiar del triunfo a la tragedia. Vamos a pincharlo, no hay un pincho por ahí. Colón levantó el plano de la ciudad como un emplazamiento fortificado. Era muy diferente ahora su visión de los indios del lugar después de descubrir la matanza en el fuerte que había dejado atrás. Ahora vamos caminando hacia el extremo sureste del Solar de las Américas, donde se encuentra la casa del almirante, que era fortificada. Aquí tenemos a la vista las primeras huellas o indicios de dónde estaba la casa. Esa se descubrió por arqueólogos del Museo del Hombre Dominicano, y aquí se pueden ver los restos perfectamente, que le falta una parte que se derrumbó al mar por despeñamiento de la orilla. Quedan pocos vestigios, pero con las excavaciones que se van a hacer aquí, yo creo que vamos a poder reconstruir cómo era la casa de Cristóbal Colón. Uno de los problemas con la Isabela fue que los edificios fortificados, cuyos restos está descubriendo Cruxent, no bastaban para alojar a los 1.400 colonos. La mayoría de ellos vivían fuera de las fortificaciones. Hoy en día, el emplazamiento está contiguo a la pequeña comunidad de El Castillo. Una calle polvorienta, unas cuantas casas y el café local. A espaldas de esta calle se intenta localizar a la perdida Isabela. Un equipo de la Universidad de Florida investiga en una serie de pequeños pozos de sondeo con la esperanza de encontrar señales de los que vivieron aquí. La parte del emplazamiento en el que estamos ahora no ha sido explorada nunca. Y estamos aquí para ampliar algunas de las excavaciones o pruebas para ver dónde la gente de la Isabela podría haber estado viviendo. Los hombres eran carpinteros, herreros y de toda clase de profesiones que serían necesarias para empezar una colonia. Así que, excepto por la ausencia de mujeres y niños al principio, probablemente podía esperarse un tipo de empresa colonial o de vida de pueblo bastante normal. Y ciertamente encontramos pruebas de esa clase: objetos de metal, vidrio, cerámica y piedra. Durante los primeros meses, la colonia mantuvo una difícil pero pacífica relación con los indios del lugar, de quien los colonos dependían para su alimento y con quienes comerciaban con el oro. Aquí pueden cargar y descargar. En una playa no se puede. Los colonos se hacían ellos mismos ollas y vasijas de barro. Cruxent ha encontrado recientemente el lugar donde se fabricaba la cerámica en la colonia,
ayudado por lo que él llama su nariz. La nariz no puedo explicarlo. La nariz es una cuestión intuitiva, se puede decir, ¿no? Que uno tiene tanta experiencia que parece que hay una obra o de magia, yo no sé lo que puede ser, pero uno dice, aquí es un tiesto, es un pedazo de una olla, ¿lo ves? Y está hecho aquí, 1494. Y hay muy pocos, es raro. Pero esa es la evidencia y está repartido. Pero el indio lo agarraba y eso era de Dios y se lo llevaba. Entonces nosotros los arqueólogos estábamos muy pobres aquí porque ellos se lo llevaron todo. ¿Entiendes? Por eso tenía mucho valor, venía del cielo. El gran valor que los indios de la Española parecen haber adjudicado a la cerámica rota puede parecernos pintoresco. Pero es cierto que no era más extravagante que lo que debió parecerles a los indios la obsesión del colono por el oro. Varios ríos cercanos contenían las valiosas pepitas de oro que la gente del lugar recogía mientras se bañaba o pescaba. Este oro fue el que Colón vio durante su primer viaje y lo convenció de la riqueza de las Indias. Hoy en día, los arroyos aún contienen una escasa veta de oro. Los indios no conocían entonces el proceso de lavado y probablemente no se hubieran molestado en hacerlo, aun en el caso de saberlo. Aunque una de las primeras expediciones de Colón encontró algunas pepitas, pronto se hizo evidente que las grandes minas de oro con las que había soñado eran una ilusión. Fue de esta ilusión perdida de donde surgió la tragedia. Hoy, la vida en los alrededores de la Isabela es todavía difícil, con un río próximo como la única fuente de agua potable. Para los hombres de Colón, la ausencia de oro hizo cada vez más intolerable, a pesar de su belleza, el insólito entorno y la extraña gente que vivía allí. Bueno, es hermoso. Y el propio Colón hizo comentarios sobre lo bello que era este lugar. Pero hay que reconocer que vivir aquí tiene que haber sido muy difícil. Vivir en casas con techo de paja, acostumbrados como estaban a los edificios de piedra de España. Y comer alimentos desconocidos, sin tener agua, estando aislado y temiendo el ataque de los indios. También estaban enfermos, muchos de ellos, y es difícil saber cuáles serían las enfermedades que infectaban a los españoles. Entre los más conmovedores descubrimientos en la Isabela están los esqueletos de algunos de los compañeros de Colón. Jóvenes en su mayoría, cuyos sueños de gloria y oro terminaron en el hambre, las enfermedades misteriosas y la desesperación. El propio almirante vio cómo se desmoronaban sus sueños. Colón llevaba aquí pocas semanas cuando decidió devolver a España el grueso de su flota bajo el mando de Antonio de Torres. Con él envió una larga carta a los soberanos. Esta es una copia exacta de la que seguramente se escribió aquí. La carta se esfuerza en ser optimista, pero la preocupación de Colón de no encontrar nada valioso se vislumbra en su sorprendente sugerencia de que la colonia podría obtener dinero vendiendo indios en España como esclavos. No simplemente cualquier indio, sino únicamente los belicosos. Colón incluso les pone una etiqueta. Estos son caníbales y gente muy salvaje, y es lícito hacerlos esclavos. Da a entender también que todos saldrán beneficiados. Podrán pagarse las provisiones. Las colonias tendrán rentas. El rey y la reina podrán cobrar impuestos. Y los propios indios se convertirán y se civilizarán. El argumento de Colón no logró convencer a su reina. ¿No eran acaso estos indios sus más recientes súbditos? ¿Cómo podían sus súbditos ser esclavos? Y no fue la reina la única en sentirse indignada. Todos los años en esta colina, a unos cuantos kilómetros de la Isabela, hay un desfile para conmemorar lo que ocurrió cuando Colón empezó a capturar a los indios como esclavos.
jefe indio del lugar decidió que había llegado el momento de tomar las armas contra los colonos y arrojarlos de allí. Enterado del plan, Colón atacó primero. Era un momento en que Colón estaba librando una guerra en la región interior de la Española. Y según la tradición, en un momento muy crítico, cuando varios miles de indios atacaron a un grupo de unos 200 españoles, la Virgen apareció en la copa de un árbol y los indios quedaron aterrorizados y huyeron. Entonces los españoles pudieron sobrevivir. Así es como se estableció el cristianismo en el Nuevo Mundo. Al celebrar hoy la aparición de la Virgen, la gente de la localidad se inclina por una interpretación menos parcial de su papel en la batalla. Creemos en la aparición de la Virgen, pero no en que vino a defender a los españoles para sacrificar una raza con menos poder bélico. Porque la Virgen no es ni para españoles ni para indios, porque la Virgen es madre de todos. Entonces yo pienso que más que para ir en contra de unos o de otros, si es que apareció para unir a las dos razas, de blancos y indios. Solo unos cuantos fueron y volvieron entre el viejo y el nuevo mundo con Colón. Pero las plantas y animales que él intercambió entre los dos hemisferios movieron millones. El velero escuela de la Armada, Simón Bolívar, sigue las huellas del recorrido final del tercer viaje de Colón, cuando por vez primera vio el continente americano. Cuando Colón realizó este viaje y vio estas maravillosas tierras, se quedó muy asombrado, muy impresionado, y creo pues que repetir lo que él hizo hace 500 años es muy importante para nosotros y nos sentimos bastante orgullosos. Colón navegó por estas aguas en 1498, creyendo todavía que las islas que había encontrado en sus dos viajes anteriores estaban frente a la costa de Asia. En este viaje, su objetivo era el mismo continente de Asia y el oro que éste prometía. En su tercer viaje, Colón buscó los vientos alisios mucho más al sur, tan al sur como la latitud de Guinea en África. Estaba seguro de que cuanto más cerca estuviera del Ecuador, más posibilidades tendría de encontrar oro. Los portugueses habían encontrado mucho oro en Guinea. Además, su visión del mundo empezaba a tomar forma y sabía dónde estaba. Sabía su situación a pesar de estar en aguas totalmente desconocidas. Después de tomar su ruta usual a las islas de Cabo Verde, se había dirigido al suroeste buscando el paralelo de Guinea, la latitud donde se podía encontrar oro. A la tercera semana de navegación, su instinto le dijo que había llegado a las Indias y cambió al norte. El 31 de julio de 1498, 3 colinas aparecieron en el horizonte. El almirante, conmemorando a la Santísima Trinidad, denominó a la isla que lentamente surgió del mar Trinidad. La pequeña flota de 3 navíos navegó a lo largo de la costa sur de la isla, fondeando brevemente para que los hombres bajaran a tierra. La flota fondeó de nuevo cerca de una roca que denominó el Gallo, porque parecía la cresta de un gallo. De pronto, una gran ola, como una colina tan alta como el navío, según Colón, arrojó las naves contra el cielo y luego hacia abajo hasta que pudieron ver el fondo del mar. Rápidamente partió de lo que denominó Boca de Serpiente y tomó rumbo al norte, atraído por la vista de distantes montañas. Trinidad se situaba al este. 084, Chacachacare, Trinidad. Las montañas hacia el oeste parecían ser, sin embargo, otra isla. Colón decidió arriar velas e ir hacia la orilla. Pero algo extraño ocurría. El agua estaba muy fresca y era poco profunda. Para encontrar el camino alrededor de la isla, Colón envió por delante a uno de sus navíos más pequeños. Estamos siguiendo la ruta de la carabela que, de hecho, descubrió las bocas del Orinoco.
Y como consecuencia, le demostró a Colón y al mundo entero que esta no era una pequeña isla. Era un gran continente con un gran río. Solo un continente podía tener ríos tan enormes. Colón había tomado tierra no en una isla, sino en la punta de América del Sur. Nunca sabría el tamaño colosal del continente que había encontrado. Parecía haber 4 ríos drenando esta nueva tierra. ¿Y no estaba acaso el jardín del Edén regado por 4 ríos? Lo que es más, a Colón le parecía que aquí tanto la tierra como el mar se levantaban hacia el cielo, como si la tierra sobresaliera hacia las alturas. Para la parte mística medieval del pensamiento de Colón no había sino una explicación. Este, dijo Colón, era el fin de Oriente, el paraíso terrenal. Y en cierto sentido tenía razón. El continente que había descubierto era todavía inocente del mundo que Colón representaba. Pero ahora que los dos se habían encontrado, nunca volverían a ser lo mismo. Las relaciones entre colonos e indios empeoraban de forma continua. La razón seguía siendo el oro, o más bien, la falta de oro. Esta inmensa mina está próxima al lugar de la batalla. Enormes máquinas para remover tierra criban hoy miles de toneladas de roca para encontrar las últimas vetas que quedan desde los tiempos de Colón. Actualmente se refina el mineral para obtener el oro. Al no disponer de dicha tecnología, Colón tuvo que recurrir a un sistema diferente. Simplemente exigió que cada indio de la isla le pagara un tributo en oro. Cada 3 meses debería llenar una chuchería que los españoles cambiaron a los indios por oro, un cascabel. Ni uno. Ni un solo indio podía entregar a Colón un cascabel lleno de oro. No eran mineros, no sabían cómo extraer oro de las minas ni lavar oro. Y por lo tanto, el sistema de tributo de Colón fracasó. Y falló también la autoridad de Colón sobre los colonos. Estalló entonces una rebelión abierta y ordenó colgar a algunos de los rebeldes en un intento de recuperar el control. Con estas ejecuciones en la horca, Colón perdió el último vestigio de credibilidad de ser un gobernador eficaz. Un pesquisidor enviado desde España lo arrestó y lo puso entre rejas. La tradición dice que Colón fue encerrado en esta torre, en la que llegaría a ser la capital de la colonia, Santo Domingo. Los turistas pueden hoy subir las escaleras que tuvo que subir Colón y visitar la cámara en la que estuvo detenido. La estatua de Colón se levanta ahora orgullosa en la plaza principal de Santo Domingo. Pero cuando fue enviado de aquí a España, caído en desgracia en el año 1500, no fue solo el fin de su cargo de gobernador. Fue el final de cualquier otra influencia que pudiera tener en las tierras que descubrió. Cristóbal Colón hizo 4 viajes a América. El cuarto y último empezó en la primavera de 1502. A finales de junio de ese año, llegó al puerto de Santo Domingo, hoy capital de la República Dominicana, entonces capital de la Española, la colonia que fundó el propio Colón. Durante 6 años, Colón había regido personalmente la primera colonia de España en el Nuevo Mundo como gobernador.
Ahora la suerte del almirante había cambiado tan drásticamente que ni se le permitía ir a tierra. El rey y la reina, al autorizar el cuarto viaje, habían dejado bien claro que él no pisaría su isla, la Española. No venía a gobernar. Como gobernador había fracasado. Iba de nuevo a hacer lo que mejor hacía, comandar un viaje de descubrimiento. El nuevo gobernador, ahí está su palacio, despreciaba a Colón. Hasta se dice que soltó una carcajada cuando el almirante, fondeado aquí, mandó decir que se aproximaba un huracán. El gobernador ordenó a Colón y a su pequeña flota de 4 navíos que saliera del puerto. Creyendo que la advertencia de tormenta era simplemente una artimaña de Colón para bajar a tierra, el gobernador aprobó también la partida de una gran flota que en ese momento se aprestaba para volver a España. Pero Colón no estaba bromeando. Mientras él enfilaba apresuradamente hacia el oeste en busca de refugio, la flota real se dirigió al este, metiéndose en un huracán tan feroz que hundió prácticamente todas las naves. La flota de Colón terminó en las cercanías del río Haina. Cuando estalló la tormenta, sus 3 naves acompañantes fueron arrastradas mar adentro. Sobrevivirían, pero para Colón el episodio fue terriblemente humillante. Más tarde, Colón escribió que todos estaban seguros que los demás se habían perdido. ¿Quién, salvo Job, dice, no hubiera muerto desesperado? Aquí, con este tiempo, se le negaban las tierras y los puertos. Que, por la gracia de Dios, yo gané para España, sudando sangre. La pequeña armada se las arregló para volverse a reunir, y el almirante zarpó a lo que llamó el alto viaje. ¿Y qué viaje iba a ser? Su objetivo era la gran obsesión de Colón: encontrar las riquezas del Oriente navegando hacia Occidente. Colón estaba convencido de que las islas que había encontrado en sus viajes anteriores estaban frente a las costas de la China, siendo Cuba un promontorio. En algún lugar al oeste tenía que haber una salida hacia el Océano Índico. Su ruta lo llevó a una recalada en la costa norte de la actual Honduras. Pasó un mes agotador luchando contra los elementos antes de que la costa virase al sur y pudiera empezar su intensa búsqueda del esquivo estrecho. A principios de octubre de 1502 pensó que lo había encontrado. Las 4 naves del almirante navegaron a través de un pasaje que denominaron Pozas y se adentraron en una gran bahía. Hoy la bahía se denomina en su honor Bahía Almirante. Al entrar en esta bahía, se ve que más allá hay tierras bajas, donde podría haber un paso. Detrás hay altas montañas que bajan hasta donde podría estar el estrecho. Se comprende que Colón pensara que por fin había dado con un golfo que le abriría el paso al otro mar. Nosotros hacemos algo que Colón solo podría haber soñado: subir al cielo para mirar a vuelo de pájaro. Y sabemos que Colón se va a desengañar. Su estrecho no da paso al mar del Ganges, solo lleva a una gran laguna. Navegó Colón a través de este pasaje hacia el interior de la laguna, llamada hoy Laguna Chirihiri, antes de que pudiera ver las montañas que la rodeaban como un anillo. No había forma de salir, salvo por donde había entrado. La flota dejó la laguna Chirihiri y continuó viaje. El clima era cada vez peor. Durante más de 2 meses, la flota exploró esta costa. El ojo humano nunca vio un mar tan alto, tan embravecido, tan cubierto de espuma. Colón escribió: finalmente, maltrechos hasta el punto de total agotamiento, en la Navidad de 1502, los navíos se refugiaron en un gran puerto. Las naves estaban en un estado lamentable. Colón escribió que ya no había ni botes, ni anclas, ni jarcias, ni velamen. Durante 2 semanas se refugiaron aquí.
Luego repararon las naves como pudieron y regresaron penosamente por donde habían venido. La gente, escribió Colón, está sin ánimo. Hoy en día este es el puerto de las ciudades de Cristóbal y Colón. Es la entrada del Canal de Panamá. Hoy, el Canal de Panamá es el estrecho que enlaza Occidente con el este y que Colón buscara en vano. Se necesitarían otros 400 años y una proeza digna de la ingeniería de un Hércules para llegar a existir. Si hubiera explorado el río que forma la mayor parte del canal, Colón habría visto el océano que realmente conduce a la India. Fue 12 años más tarde cuando otro explorador español, Núñez de Balboa, descubrió lo que por tan estrecho margen se le había escapado a Colón: el Océano Pacífico. Mientras tanto, la suerte del gran viaje no dejaba de empeorar. Ahora estamos sobre el río de Belén, donde había oro en abundancia. De modo que Colón decidió establecer aquí su primera colonia continental. Pero hay otra primicia. Aquí, por primera vez, los indios montaron una contraofensiva a gran escala y echaron a Colón. La barra de arena cegó el río y Colón tuvo que abandonar una nave y zarpar como pudo con las demás. Dijo que sus cascos estaban tan agujereados como colmenas. Colón fue arrojado de Belén el domingo de Pascua de Resurrección de 1503. Pocos días más tarde tuvo que abandonar una segunda nave. Finalmente renunció a la búsqueda del estrecho y se dirigió de vuelta a casa. Solo pudo llegar a Cuba. Con sus veleros hundiéndose tras él, Colón cambió siguiendo al viento hacia Jamaica y deliberadamente hizo encallar a las dos naves que le quedaban. Actualmente, un equipo del Instituto de Arqueología Náutica de Texas trata de encontrarlas. Las dos naves se encallaron una junto a la otra en lo que entonces era una playa arenosa. Iba a ser el hogar de Colón y de sus 100 supervivientes durante más de un año. Pudieron sobrevivir gracias a la buena voluntad de los indios de la localidad que les proporcionaron alimentos. Para ayudar a encontrar los navíos de Colón, el equipo está apoyándose en parte en la propia náutica del almirante. Creemos que Colón vino aquí sin que lo empujara el pánico, que salió hacia aquí y eligió el mejor lugar, porque sabía que iba a encallar, no era ningún tonto. Y eso es lo que hicieron. Navegaban, vivían en el océano, lo leían como nosotros leemos un mapa. Y yo creo que los puso en lo que entonces era la zona más protegida. El equipo del Instituto de Arqueología Náutica ha encontrado lo que parecen ser dos veleros, uno al lado del otro. Ahora emplean potentes mangueras de dragado para buscar pistas de la identidad de los navíos. Pero esta pipa de barro no es un buen indicio. Es casi con certeza de un navío inglés del siglo XVIII. Se tenía la esperanza de encontrar algunos de los artículos de trueque, como campanas y cuentas, que Colón intercambió con los indios de la localidad a cambio de alimentos. Un trueque que los indios amenazaron con cortar en cierto momento. Siendo Colón un hombre muy inteligente y siempre consciente de lo que ocurría, sabía que dentro de poco habría un eclipse de luna. Así que convocó a una reunión a los jefes de la localidad y al pueblo y les dijo que su Dios estaba disgustado por el maltrato que los indios daban a los españoles, a los cristianos, y que debido a ello su Dios iba a apagar la luz de la noche, a quitar la luna. Y por supuesto, eso es algo que puedo ver como que estoy aquí de pie, que todos los indios se echaron a reír y continuaron con sus tareas. Pero esa noche, al empezar el eclipse e ir desapareciendo la luna, corrieron a la playa y suplicaron a Colón para que interviniera en su nombre. La historia dice que permaneció en su cabina y no dio audiencia durante un rato. Luego salió durante el eclipse total o en algún otro momento y dijo: está bien, si prometéis continuar comerciando y continuar proporcionando alimentos, yo intervendré. Trataré de intervenir para restituir la luna. Así que naturalmente bajó, luego volvió a subir. El eclipse terminó y los indios están contentos. Por ello creo que ese fue el último problema que tuvo con los indios mientras estuvo aquí. Pero la historia íntegra del cuarto viaje parece más bien una ficción. Si un guionista se la entregase a un productor, ambos se reirían y dirían que nadie se la iba a creer.
El propio Colón hace un relato angustioso de su cuarto viaje en una carta que escribió a su rey y a su reina mientras estuvo aquí aislado. Pero aunque es típico de Colón quejarse amargamente de su destino, es también típico de Colón reivindicar nuevos descubrimientos fabulosos. Igual que 10 años antes con las islas del Caribe, ahora despliega toda su elocuencia para describir lo que ha descubierto en Centroamérica. Dice que en un par de días ha visto aquí más evidencia de oro que en varios años en la Española. Hasta se atreve a hablar de las fabulosas minas del rey Salomón. Y afirma que de aquí puede llegar a España suficiente tesoro para que la cristiandad reconquiste a Jerusalén. Su carta revela además que Colón ya es un hombre aislado, no solo física sino intelectualmente. Se ha encerrado en una visión del mundo que se está quedando anticuada. Pasará un año antes de que lo rescaten y mientras tanto quedará poco menos que olvidado. En esta playa escribió: Llore por mí quien tiene caridad, verdad y justicia. En mayo de 1506, el viejo almirante yacía en su lecho de muerte. Su aislamiento de un año en Jamaica había agotado sus fuerzas. A su vuelta a España, había pasado los 3 años siguientes recorriendo el país en un penoso seguimiento de la corte real, intentando asegurarse para él y para sus herederos los derechos y títulos a las Indias que creía se le debían. El rey hizo todo lo posible para sacarse de encima el ahora molesto anciano, que al final eligió Valladolid como su residencia. Hoy esta calle se llama la calle de Colón. Hay un pequeño museo, una placa y una réplica de la Santa María. Pero cuando Cristóbal Colón, almirante de la mar Océano y virrey de aquellas tierras, entregó su alma, las crónicas de la ciudad ni siquiera lo mencionaron. Y en el cortejo fúnebre nadie siguió al féretro en representación del rey. Colón murió creyendo todavía que las tierras que había descubierto estaban al borde del Asia. Pudo haber estado equivocado sobre el lugar donde había ido, pero no sobre el valor de lo que había encontrado. El sustituto de Colón como gobernador trajo con él a cientos de nuevos colonos. Reorganizó completamente la administración de la colonia. Los españoles se establecieron en toda la isla en ciudades al estilo español. En cuanto a los indios, la mayoría de los cuales había huido a las montañas durante el gobierno de Colón, fueron acorralados y obligados a ir a trabajar para los colonizadores, en su mayor parte a las recién abiertas minas de oro. También se hizo que los indios lavaran la arena en busca de oro en los ríos de la isla. Con el fin de organizar a los indios para lavar oro, se instituyó un sistema de trabajos forzados llamado encomienda, por medio del cual el gobierno colonial dio a cada español un grupo de indios a los que podía poner a trabajar en el río con la condición de que dicho español los cristianizara. Sabemos que los españoles no se molestaron en adoctrinar a los indios, simplemente los hicieron trabajar en los ríos hasta morir. Pero una nueva fuerza apareció en la Española: la Iglesia. Este monasterio fue fundado en 1508 por la Orden Dominicana, y hacia 1511 los frailes que habían venido de España en busca de almas que no de tesoros no pudieron contener más su indignación ante el trato que se daba a los indios. En un servicio religioso para los colonizadores el domingo de Adviento de 1511, el padre Fray Antón Montesino pronunció un sermón devastador. El efecto de este sermón iba a plantear a los colonos y a la larga a toda España la cuestión crucial. ¿Qué derecho tenéis de tratar a los indios de este modo? ¿Y qué derecho tenéis de suponer que es justo?
Y en esa pregunta se echan las semillas de la gran lucha que desde este lugar llegó hasta la corte de España. El gran grito desesperado de Montesino planteó en España interrogantes que ninguna potencia europea había tenido que afrontar antes. Cuestiones de derecho y responsabilidad de dominio sobre unas gentes ni siquiera mentadas en la Biblia. En España el debate surgió en lugares como el Colegio de San Gregorio en Valladolid, centrando la pregunta simplemente en quiénes o qué eran los indios. ¿Eran tal vez bestias estas gentes? ¿Eran bárbaros? ¿O eran hermanos? Ahora bien, la idea de la bestia era muy fuerte en esta sociedad, porque normalmente a los que vivían lejos de pueblos y ciudades se los consideraba fuera del límite de la civilización. Y el tipo de carácter considerado en ese contexto era el del hombre salvaje de los bosques de la Europa medieval. Como en efecto, el hombre salvaje en el monasterio de San Gregorio, la hermosa fachada detrás de nosotros, es la imagen del hombre inculto, el medieval, el tardío conocimiento medieval europeo del Nuevo Mundo presente en ello. Era una imagen muy útil para los colonizadores que querían a los indios para trabajar, pero llena de horror para los misioneros que solo deseaban sus almas. Y así se implicó a los abogados que redactaron un documento legal destinado a averiguar si cualquier indio podía o no ser reducido a la esclavitud. Explicaba de forma clara cómo Dios había dado las Indias a España. Se dejaría en paz a los indios que aceptaran su condición de súbditos de Dios y de la corona española, pero se reduciría la esclavitud a los que se resistieran o huyeran. El documento, que sería leído en voz alta en español a cada nuevo grupo de indios que se encontrara, se denominó el requerimiento. Fue muy frecuente leerlo con gran estrépito, a tambor batiente, a gritos por un notario, muy deprisa, haciendo además los soldados ejercicios militares, con lo cual los indios, ante una lengua extraña, un cuerpo doctrinal que no entienden y una actitud que ciertamente no tiene nada de pacífica, por más que aquí se diga que se acude a su libre y agradable voluntad, pues lo más probable era que o se asustasen o huyesen. Y si huían, podían ser esclavizados legalmente. Lo que dio origen al requerimiento fue la necesidad de encontrar nuevos indios para trabajar en la encomienda de la Española y de las otras islas entonces en exploración, como Cuba y Puerto Rico, porque la población indígena estaba ahora en un desastroso estado de debilidad. Lo que inició el hambre y el exceso de trabajo, lo completaron las enfermedades europeas como el sarampión y la gripe, hasta que murieron miles y cientos de miles. Comunidades enteras se dieron muerte a sí mismas y a sus hijos antes que trabajar para los españoles. Cuando Colón fundó su colonia en 1493, había alrededor de 500.000 de indios en la Española. En 1519 quedaban 500. Solo una generación después de que Colón descubriera lo que creyó una fabulosa tierra llena de oro y un pueblo inocente, generoso, ansioso de la palabra de Dios, la Española yacía en ruinas.